Dígale conmigo: yo veré tu reino y lo restaurarás. Esa es la fe que profesamos. Y yo, tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Y yo veré. Que así sea en la vida de cada uno y en nuestras familias, que veamos tu gloria. Amén. Sabe que hay mucha autoridad y la Biblia nos enseña que siempre las palabras de nuestra boca están atadas con nuestro corazón. Es por eso que a veces te metes en muchos problemas, por las palabras de tu boca. Pero cuando sabes dirigir esa palabra, cuando sabes someter esa palabra a la palabra de Dios, entonces hay una autoridad espiritual en tu vida. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Marcos. Antes de cantar lo que sigue, mira lo que dice Marcos capítulo 16, verso 17. Es un evangelio y Jesús les está diciendo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen. Nada más antes de avanzar con esta lectura, ¿alguien cree a Dios? ¿Alguien le cree a la palabra de Dios? Porque ahí está tu descanso, en creer. Ahí está la definición de tu vida y de tu destino, en creerle a Dios. Mira, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán ¿qué? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Mire, el 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y escuche el 20, porque en el 20 seguimos siendo a partir de ahí todos los cristianos. Mire el 20, y ellos saliendo predicaron ¿en dónde? En todas partes, ayudándoles. ¿Quién? Usted se siente incompetente para declarar su palabra, para predicar. Ayudándoles el Señor. Estoy leyendo Marcos 16, 20. Y mire bien, ayudándoles el Señor a predicar. Dice, y confirmando la que, no, dígamelo más fuerte, confirmando que la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían. Amén. Las señales siguen ¿a qué? ¿A cuál palabra? ¿A la de usted o a la de Dios? A la de Dios. Por eso usted tiene que llenar su boca. Cuando nosotros profetizamos, profetizamos lo que está escrito en su palabra. Declaramos sus bendiciones y declaramos su palabra, y las señales siguen a la palabra. ¿Está listo para usar su boca y su palabra dentro de la voluntad de Dios? Entonces denle un aplauso, dígale: yo te creo a ti, Dios. Yo te creo a ti, Dios, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Ahora ayúdeme a cantar. Así con sus manos, diga: rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Dígalo. Mi posición es a mi situación lejano. Tú me has dado la autoridad. Ahora grítalo. La palabra de Dios toca en mí. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder y me das la fe para profetizar. A ver.
yo me propuse este año enseñarlo a danzar. Yo me propuse este año como director, como ministro de alabanza, a enseñarle a usted como pastor a danzar, a cantar, a que en su relación con Dios, que usted dice que tiene y que sí tiene, ¿verdad que sí? A que en su relación con Dios involucre el canto, involucre la adoración, involucre la danza, involucre los gritos de júbilo. Que no se quede con una relación que parece que está muy tibia, porque cuando nos reunimos para hacer esto hay una bendición y una unción especial. Y yo sé que este año la iglesia va a aprender a adorar más que ayer, a bendecir, a saltar, a cantar, a gritar y a llenar su boca y su corazón y su cuerpo de devoción a Cristo. Le podemos dar un aplauso, el único digno, el único digno. Ahora, mientras usted toma su lugar, yo voy a tomarme una pastillita. No me he podido recuperar al 100. Creo que me van a tener que inyectar. No me agrada. Mejor ore por mí y ponga manos. Y no era broma, ore por mí. Solo hay uno digno. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Recuerda que el amén es una confirmación en fe, una declaración a veces pública de que en Él las cosas son hechas. En Él, en Cristo Jesús, Él es el sí y el amén, dice su palabra, a todas las promesas. Y esto es a su palabra. Él es el cumplimiento en su vida de su voluntad. Sométase a ella, sométase a ella. Cierre los ojos, porque lo que vamos a hacer hoy es cantarle al único digno y verdadero. Así que prepare su corazón, prepare su boca y no se distraiga con absolutamente nada para darle la adoración que Él merece. Amén. Cierre sus ojos. Solo corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, no hay nada que me más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Ahora, con toda honra, toda devoción, dígale: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Que canta fuerte, dice: no tengo nada, no tengo nada, nada que te pueda sorprender.
perdona, mi Rey. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Puedes decirlo, puedes cantarlo una vez más. Mi Rey que perdona, iglesia, dilo. Mi Rey que perdona. Me inclino ante ti, me inclino ante ti. Eres digno, digno, eterno, digno, impresionante, digno. Solo ante ti. Una vez más, en una voz, en una misma adoración. Tú eres digno, digno, eternamente. No hay otro. Impresionante, impresionante, digno. Solo ante ti yo me. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Ten misericordia. Vamos, levanta tus manos, dile: ten misericordia, Dios. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia, Dios. Rey, tú eres Rey que. Pudieras cantarlo tú también. Multitud de errores. ¿Ante quién más puedo humillar mi corazón? ¿Ante quién más puedo inclinar mi vida en servicio? Rey que. Un Padre que ama, un Padre que cubre, un Padre que abraza. Un Rey soberano gobernando tu vida es lo más grande para ti. Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Dile: tú eres digno, tú eres digno, eternamente, eternamente digno, impresionante, impresionante, digno, solo ante ti. Una vez más, antes de cerrar en este tiempo de adoración, una vez más, que los corazones puedan decirle que solo hay uno digno, digno por siempre, eterna, no hay otro, digno, impresionante, digno, solo ante ti, ante nadie más, porque solo hay un digno que merece el aplauso que en este momento le puedes ofrecer a Él. Solo hay uno digno, solo hay uno grande. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy
Vamos a ir al Antiguo Testamento, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Quiero decirle algo que es muy importante. La revelación de Dios, de su palabra y de sí mismo, ha sido progresiva. La revelación de Dios no se dio completa, porque desde Génesis se habla de Jesús, pero nunca se menciona su nombre. Sin embargo, la salvación desde el principio es manifestada, pero no de una forma clara, y todo es figura. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo aquí en segunda de Samuel, nosotros podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo, conociendo la palabra, pero hasta donde les había sido revelada. Por eso es muy importante que entendamos algo. Los que hoy judaizan están desechando la palabra que nos fue revelada y que fue manifestada no nada más por Jesús, sino en Jesús mismo, porque Jesús es la conclusión de toda la palabra de Dios. En Jesús está completa la palabra. Por eso es que nosotros debemos de entender que Jesús es el centro, es la palabra, es el evangelio completo, Jesús. Porque hay luego gente que va al evangelio y hablan del evangelio completo, pero realmente Jesús no es el 100 de ese evangelio. Generalmente son ellos mismos, porque la religión siempre hace a un ladito a Dios para tomar el protagonismo y para que las personas amen a su religión y la defiendan, y aún hasta estén dispuestos a morir por ella, cuando en realidad nosotros somos invitados por Jesús a morir, pero para que nosotros estemos en Él, porque Él vino. Yo le recuerdo que el Padre fue por su pueblo, el Hijo vino, y le recuerdo que es Emmanuel, Dios con nosotros, y el Espíritu Santo viene a completar, porque nosotros somos llenos del Espíritu, el Espíritu en nosotros. Pero esta revelación no la tenían en el Antiguo Testamento. Y aquí nosotros podemos constatar en este pasaje cómo hay cosas que ellos ignoran y que nosotros tenemos que darnos cuenta que el hecho de que la ignoraran no es que ellos estaban mal, no, es que ellos con la enseñanza del Antiguo Testamento estaban bien. Pero a nosotros el Antiguo Testamento, escúcheme bien, no nos es suficiente. Por eso no podemos judaizar, por eso no podemos ir a depender de la enseñanza del pasado de antes de Jesús. Aunque todo apunta a Jesús, aunque todo enseña acerca de Jesús, hasta con Jesús se completó la enseñanza. Por eso es que nosotros debemos de abrazarnos completamente siempre en nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vemos este pasaje, antes de leérselo, déjame decirle que nosotros vamos a leer el esfuerzo del rey David para que el pueblo que él estaba gobernando, porque ya era rey, ya era reconocido y ya había sido entronado, para que la nación de Israel se centre en el Dios de Israel. Y ellos no podían estar completos en Jerusalén si el arca de la alianza, que representa el pacto de Dios con su pueblo, estaba lejos, porque estaba en la casa de Abinadab, no estaba en Jerusalén. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo se prepara David, y se prepara también, porque nosotros tenemos que valorar las cosas actuales y compararlas con el pasado, porque muchas veces estamos cometiendo los mismos errores que antes se cometieron. Y si antes no hubo la pretensión ni la intención de equivocarse, quiero decirle que también hoy en día hay muchos líderes cristianos que no conciben el error y que no se dan cuenta que se equivocan, pero definitivamente, así como David, también ellos se equivocan. Y vaya que lo que yo estoy diciendo es fuerte, porque lo que enseña la palabra de Dios acerca de David es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
¿Sabe qué significa eso? Que nosotros muchas veces creemos que tenemos un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y es muy probable que nosotros definitivamente sintamos un amor profundo por Dios y creamos que todo lo que hacemos realmente está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero yo le quiero recordar algo, y algo que nosotros debemos de entender para mantenernos en la sana doctrina, para mantenernos dentro de la voluntad de Dios, agradándole en todo lo que hagamos. Nunca se le olvide que nunca debemos de rebasar la enseñanza de la palabra de Dios, y siempre nuestras motivaciones tienen que ser puras, limpias y sin mancha, y aún sin pecado concebidas. Siempre debemos de poner todo lo que somos y lo que hagamos delante de Dios para que sea Dios el que lo apruebe. Pero nosotros no esperamos. Así como David, creemos que estamos haciendo lo correcto y tomamos las decisiones que creemos que le van a agradar a Dios. Pero una cosa es buscar agradar a Dios y otra cosa es agradar a Dios haciendo lo que Él te demanda. Pero en estos tiempos se le quiere ganar a Dios, se le quiere impactar a Él, así como se quiere impactar a las congregaciones o a la sociedad. Hoy los cristianos quieren ser cristianos de impacto, cuando en realidad, si nosotros juzgamos de una manera fría lo que pasa en nuestra sociedad, tenemos que darnos cuenta que no, ellos no se impactan con las cosas de Dios. A ellos les impactan las cosas que los mismos seres humanos producen. Ellos se llenan con los propios seres humanos, hasta se los comen y se beben su sangre. No van al pan de vida, no van a la sangre de Jesús para que sus pecados sean cubiertos. No les interesa el sacrificio divino, les interesa el sacrificio humano, que déjeme decirle, está completamente de moda entre las élites de este mundo. Y muchas veces ya se ha señalado, pero tienen tanto poder que ellos ocultan todo. Nosotros debemos de ser muy cautelosos y entender que dentro de las congregaciones que formamos, por así decirlo, el reino de los cielos aquí en la tierra, desgraciadamente hay muchas personas que su motivación no es pura. Y debemos de ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque siempre, y no debemos de perder nunca de vista esto, la salvación o nuestra salvación siempre está de por medio. Y lo más importante que nosotros podemos recibir en esta vida es la salvación, porque esta vida son unos cuantos años y la salvación representa la eternidad que Jesús vino a conquistar para nosotros. Entonces, nunca se le olvide, la motivación sí importa, siempre y cuando las motivaciones estén sustentadas en principios bíblicos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Podemos darle gracias a Dios por su palabra? Yo le invito a que le diga: Señor, gracias por tu palabra. Lléname de tu palabra, Señor, para que lo que yo, Dios, haga en mi vida, para ti o para mí o para mi familia, Señor, siempre sea de una motivación pura y siempre sea, Dios, agradable a ti. Y mi Dios, que cuando me equivoque tenga la oportunidad de dar paso atrás, de reconocer mis errores, pedirte perdón y seguir sirviéndote, Señor, con integridad, con sinceridad. Señor, que nunca la muerte me alcance sin que esté puesto a cuentas contigo, para que nada me separe, Señor, de lo que Jesús conquistó para mí en la cruz. Que por su resurrección, Señor, tú me levantes siempre. Así dile al Señor: levántame siempre, Señor, a tu presencia con la vida que tú tienes para mí, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Esto de escogidos, lo que la palabra nos está enseñando es que David buscaba excelencia, buscaba dedicación, buscaba personas que realmente fueran temerosas de Dios, pero también buscaba, por supuesto, personas preparadas. ¿Por qué? Porque él sabía que se requería una actitud y un corazón de adoración. David quería llevar adoradores, porque yo les recuerdo que David era un gran adorador. Desde pequeño él, en su intimidad con Dios de pastor, pasaba horas, días y noches adorando a Dios, estando en su presencia. Y en su presencia se fortaleció tanto que hasta a los animales feroces se enfrentaba y libraba a las ovejas de sus ataques, siendo él quizás no un niño, pero sí un joven, adolescente quizás. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando buscamos su presencia, la fortaleza de Dios siempre está con nosotros y nos va a librar de todos aquellos momentos difíciles que todos de una o de otra manera vamos a enfrentar. La gente soñadora cree que la vida cristiana tiene que ser color de rosa, en donde no nos pase nada. No, es que si no nos pasa nada no maduramos. Es que si no nos enfrentamos a situaciones adversas, no mostramos el carácter de aquel a quien nosotros hemos recibido para que gobierne nuestra vida. Si no tenemos situaciones adversas, nunca vamos a darnos cuenta si realmente estamos parados en la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero en cuanto viene algún evento que lo mueva o que lo derribe, justamente en ese preciso momento se olvida de la palabra y en sus propias fuerzas se empieza a defender. Y hay muchas personas que en sus propias fuerzas se están defendiendo con la palabra de Dios. Utilizan textos de la palabra de Dios. Quizá le parezca extraño, pero yo le quiero recordar que Satanás atacó a Jesús con la misma palabra que es Jesús. Y lo hace todavía, por supuesto, igual con las personas. Y hay muchas personas que en vez de hacer lo que la palabra enseña, ellos usan la palabra para hacer lo que ellos quieren. Y como se están respaldando en la palabra, hasta hay personas que les creen y los siguen y los apoyan y los respaldan. Y nosotros debemos de ser bien cuidadosos de eso. Es muy fácil engañar con la palabra de Dios, porque Satanás mismo intentó engañar a Jesús. Acuérdese que hace poquito acabamos de predicar de eso. Usted puede ir a la palabra de Dios. 3 veces tentó Satanás a Jesús en el desierto. Yo le quiero recordar que fue Dios el que llevó a Jesús al desierto. Igual a nosotros también nos lleva al desierto, porque nosotros tenemos que enfrentar aflicciones. Debemos de enfrentar problemas.
para madurar, para capacitarnos, para enfrentar al enemigo y vencerlo. Mucha gente escucha a Satanás y se asusta. Ya no quiere prácticamente saber nada de la palabra de Dios, cuando en realidad lo que le está haciendo falta es confiar en la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, leer más la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios enseña. Si tiene miedo del enemigo, pues ore, ayune, fortalézcase. Porque yo le recuerdo que hay cosas que solamente con oración y ayuno pueden ser vencidas. Una de ellas es Satanás. Satanás es una persona que no ora y ayuna, sabe perfectamente que es una persona débil. Podrá conocer mucho de la palabra, pero va a ser fácilmente confundido, porque no sabe estar en la batalla, porque no es un guerrero. Y cada uno de nosotros debemos de aprender a ser un guerrero. El padre es un guerrero cuando aprende a defender a su familia. La madre es una guerrera cuando aprende a defender a su esposo y a sus hijos. Nosotros debemos de entenderlo. Dice que 30,000 escogidos llevaba David. Yo estoy bien seguro que habló mucho con ellos. Yo estoy bien seguro que los ministró mucho. Yo estoy bien seguro que se pusieron de acuerdo para ver qué atuendos iban a llevar. Escogieron cuáles instrumentos iban a ser de cada uno de los que ya fueron mencionados. Estoy bien seguro que se organizaron de diferentes maneras. Si iban unos primero, iban otros después. Y todo estaba perfectamente sincronizado. Aquello era una fiesta bien padre. Todo parecía perfecto. ¿Por qué? Porque la motivación era buena. Vamos por el arca. El arca es la representación de la presencia y del poder y del pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué va a estar en un lugar en donde nosotros no gobernamos y desde donde nosotros ejercemos la autoridad sobre Israel? Todo parece muy bien. A nadie se le ocurría pensar que no están haciendo algo adecuado. Y hoy en día hay muchas iglesias que quieren ser iglesia y piensan que lo adecuado es empezar, pues como hoy en día lo hacen los del mundo. Hacen publicaciones, hacen llamados y llega la gente. Y uno podrá pensar que, no, hombre, mira qué bien, qué avivamiento, qué respuesta tan tremenda y poderosa. Mira cuánta gente llegó. Pues llegan los inmaduros. ¿Por qué razón? Porque no es posible que quien tiene su congregación tenga que dejarla para ir a otro lugar que no es su casa. Por eso nosotros debemos de entender que nosotros no invitamos a nadie que no sea de casa. Nosotros invitamos a quien no tenga casa. Nosotros traemos a la presencia de Dios a quien necesita a Dios, no a quien ya lo tiene. Esa es una motivación real, auténtica. Y déjeme decirle algo, a veces las formas a través de las cuales se atraen a esas personas que no tienen a Dios como Padre, pues no son así como muy ortodoxas, así como que no cumplen los requisitos de los religiosos. Porque a veces Dios hace que hagamos cosas que son medio raras, pero déjame decirle algo. Lo raro no es, lo raro de las decisiones de un siervo de Dios no tienen nada que ver con cosas del mundo, aunque a algunos les parezca. Porque lo que hace un siervo de Dios, aunque parezca raro, sí está sustentado en la palabra. Porque a veces se hace todo lo que aparenta ser de la palabra con una motivación mala. Y entonces, aunque tengan resultados buenos humanamente contables, en el espíritu y en el reino de los cielos, las cosas no se valoran igual. Debemos de ser bien cuidadosos. Miro, yo oigo muchas veces que multitudes y multitudes tienen que venir a la presencia de Dios. Pues yo nada más les recuerdo que una multitud de 5,000 se sentó a comer con Jesús y después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y después se juntaron 4,000.
Y también fueron de los mismos que dijeron crucifícale, crucifícale, le dieron la espalda. Y debemos de recordar que eran 12 íntimos. Uno lo vende, el otro lo traiciona. 9 están lejos y solamente uno está cerca. El cristianismo no es de multitudes, el cristianismo es personal. Pero hay quien se siente importante cuando dice: uy, somos tantos cristianos en el mundo. Hay religiones que se jactan de ser millones. Guadalajara inició una secta y son millones. Y esa es su importancia. Y hacen todos los festejos y hacen todo lo que creen humanamente bueno para agradar a Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Una cosa es lo que las personas creen y otra cosa es lo que la palabra de Dios nos demanda. Una cosa es lo que aprueba el Espíritu de Dios y otra cosa es lo que aprueba el Espíritu del hombre. Nos parecen a veces buenas las cosas. No, realmente tienen que ser espirituales. Y la concepción de esas actividades tiene que ser con una motivación pura. Debemos de entenderlo. ¿Dónde estamos? Ya leí el versículo 2. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Todo maravilloso. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ya le mencioné que el arca simboliza la presencia y el pacto de Jehová. Dios en el centro de su reino, de nuestras actividades y de nuestros planes. Si no es así, créame que no funcionamos. Si usted en su corazón no deja que Dios gobierne, le tengo una mala noticia: va a tener problemas. Y va a tener problemas acá arriba. Todo el tiempo sus pensamientos van a divagar. Todo el tiempo sus pensamientos van a estar chocando. La opinión de usted va a estar en contra del liderazgo establecido por Dios. Siempre va a haber, y se van a encontrar muchas justificaciones para señalar a los demás. Dentro de la misma congregación fácilmente se podrán señalar. Y déjeme decirle una cosa: en todas las congregaciones siempre hay personas que fallan. No hay una sola congregación en donde no se falle. Yo he escuchado muchas veces: uy, mi pastor está bien ungido. Uy, mi congregación, usted no sabe, pastor, pero mi congregación es lo máximo. Imagínense, la congregación de Jesús eran 12. Y no voy a volver a repetir qué pasó con sus 12. Estamos tratando con humanidad, con debilidad, de los cuales todos los que estamos aquí somos parte. Y como sabemos que somos parte, entonces entendemos que: Dios mío, te necesito, no puedo separarme de ti. Tú tienes que ser el primer lugar en mi vida. Si usted no elige que Jesús sea el centro, si usted no elige que el Espíritu Santo lo dirija, entonces perdóneme, pero usted está bien equivocado de lugar. Y si usted cree que las personas que junto a usted se sientan tienen que ser perfectas, usted sigue equivocado. Porque la persona que está junto a usted, si también cree que usted es perfecta, perdóneme, pero también está equivocado. Suceden cosas en las congregaciones. ¿Qué hacemos? Por supuesto que cada situación se juzga diferente. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Y quién juzga? Porque generalmente los que más juzgan son los que menos son gobernados por Dios. Y justamente podemos darnos cuenta cómo ahí dentro de su corazón está manifestando quién está en el centro. ¿Quién? El enemigo, señalando, condenando, dividiendo, trayendo inestabilidad a los demás.
hablando hasta de lo que ni saben ni entienden, pero todo el tiempo opinando con sabiduría humana, que no tiene nada que ver y que está lejísimos, y que hay un infierno de diferencia con la sabiduría espiritual. ¿Sabe? Es obvio que hay liderazgos que se equivocan, pero hay liderazgos que también están dentro de la voluntad de Dios, pero señalados por algunos. Y nosotros debemos de aprender a sopesar eso. Amar al caído es una parte fundamental de nuestra fe. Levantar al que está en pecado es una parte fundamental de nuestra fe. Pero también es una parte fundamental de nuestra fe entender que cuando alguien es disciplinado, corregido o aún desechado de la congregación, nosotros debemos de entender que hubo madurez y sabiduría para tomar esas decisiones. Y debemos nosotros entonces habitar en paz. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que hay quien tiene cuidado de nosotros, hay quien tiene cuidado de la congregación. Pero luego llegan los enemigos y muchas veces los cristianos creen que, ay no, yo no quiero problemas, o sea, yo mejor me callo. No, espérame, lo que tenemos que hacer es cerrar esas bocas, reprenderlas. Y si persiste en condenar, lo que tenemos que hacer, oye, ahí está la puerta, está bien grandota, por ahí entraste, también es para salir, que te vaya bien. Pues si le cerramos la puerta al diablo, ¿cómo no se la vamos a cerrar a los hijos del diablo? Que a veces están dentro de nosotros, que a veces hasta parece que son parte de nosotros, porque a veces están en las mismas actividades con las que ministramos a nuestro Dios. Pero debemos de ser bien cuidadosos. Realmente debemos de mantenernos en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Porque si no, entonces dígame, ¿somos cristianos o no somos? A veces pensamos que el liderazgo de la iglesia es muy lento porque esa persona ya tiene mucho tiempo en problemas. Si usted cataloga la eternidad, se va a dar cuenta que no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Es solamente el amor con el cual estamos tratando de que las personas cambien. No cambian, ay Dios mío, nos va a doler, pero tenemos que aprender a soportarlo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Fíjese lo que significa este carro nuevo. Qué padrísimo, ¿no? Pues si vamos a mover el arca, Dios merece un carro nuevo. Por supuesto, pues mandan a hacer el carro nuevo. Me supongo, aunque aquí no lo declaran, pero me supongo que ese carro nuevo, por supuesto, tuvo un costo alto. Y aparte yo creo que, por supuesto, no era un carro común. Lo adornaron maravillosamente, porque se trata del rey de Israel convocando a toda su nación, escogiendo a 30,000 personas. ¿Cómo no va a ser un carro guau que llame la atención? Un carro digno de nuestro Dios. Un carro que pueda sostener la grandeza, la majestuosidad de nuestro Señor. Y justamente ahí está el error. Alguien podrá decir, la motivación de David es buena. Sí, la motivación de David no es mala. Convocar a lo mejor que hay dentro de Israel para ofrecerle las mejores danzas, para tocar de manera excelente los mejores instrumentos, para vestirse maravillosamente, aunque luego vemos después cómo él se quita, ¿verdad? Su atuendo y ahí está con el torso, ¿verdad? Desnudo, danzando, y después fue criticado duramente por su propia esposa. Pero lo más importante es que aunque nos parezca buena la motivación, sobre todo aquí del carro, nosotros que tenemos que darnos cuenta que
lo que la palabra enseña es que el arca solamente podía ser transportada por los levitas y enseñaba perfectamente cómo debería de ser llevada. Un carro nuevo, por más majestuoso que lo hayan hecho, estaba en contra de lo que Dios les había enseñado. Y por eso a veces nosotros tenemos que mucho cuidado con lo que hacemos. Porque a veces en las congregaciones les parece bien hacer lo que están haciendo en otro lado, o lo que se hizo en otro tiempo. Y a veces parece que es bueno. A veces imitan, a veces copian. Pero déjenme decirle algo. En primer lugar, tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios, y luego lo que decidamos lo debemos de recibir o concebir con una motivación buena, agradable, perfecta para Dios. ¿Qué significa eso? No estoy buscando mis resultados, no estoy buscando que me elogien, no estoy buscando ser promovido. Lo que estoy haciendo es que estoy buscando que conozcan la gloria de mi Dios, que necesiten como yo a mi Salvador, que anhelen la salvación como yo la anhelo. Porque todo lo demás, perdónenme, pero es una mala motivación. Y a veces no entendemos eso. Y nos parece bien hacer esto, hacer lo otro. No es cuestión de hacer. Ahorita, no sé si usted se ha dado cuenta, pero con IA o muchas personas que quieren likes, o que aún luego te venden lo que te enseñan así en cortito, porque luego te promueven para que vayas a alguna página. Te están enseñando los del mundo lo que la iglesia tiene que hacer para que sea próspera, para que sea bendecida. Discúlpeme, pero ¿qué saben los del mundo de las cosas de Dios? Pero si usted los oye, son muy convincentes. Tan convincentes que hay muchísimos que los están buscando para que crezca su congregación. Yo quiero decirle algo: cada persona nueva que viene es un compromiso delante de Dios para la congregación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que alimentarle. Y por supuesto que el alimento que merecen es puro, limpio y sin mancha. Tiene que emanar de la palabra de Dios. Y nuestras intenciones para ellos, por supuesto que tiene que ser legítima. No ser usados, sino invitados a servir a Dios, a glorificar a Dios, a que conozcan al Señor realmente. Cuando alguien se va de la iglesia, quiero decirle que la mayoría de las veces, ay Señor, gracias. ¿Por qué? Ya no tenemos responsabilidad sobre esa persona. Que la tenga otra persona. Se fue por su voluntad. Gloria a Dios, ojalá encuentre. Porque a veces, ay, nos quedamos tan dolidos porque alguien se fue. Ay, Dios mío, cálmate. Los que están buscando membresía, los que están buscando multiplicación, por supuesto que sí les duele cualquiera que se vaya. Pero cuando entendemos la palabra, no. Ahora, quizás alguien diga, ¿no es falta de amor? Es que son decisiones personales, tenemos que entenderlo. Así juzgan a Dios los que no conocen a Dios. Si Dios es amor, ¿por qué multitudes se pierden? Si fuera Dios, ya los hubiera convencido, o simplemente los atrae porque Él es Dios, y los perdona porque Él es Dios, y los limpia porque Él es Dios. Pues es que no somos limpiados nosotros porque Dios lo designa. Es porque nos invita a ser limpiados y nosotros tomamos la decisión. Es porque nos invita a los cielos y nosotros aceptamos la invitación. Pero Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie. Y nosotros tenemos que entenderlo. Si tú estás aquí, no es porque Dios te tiene a fuerzas. Pero a las religiones, escucha, les encanta enseñar que así es. No, es que tú estás aquí por la voluntad de Dios.
Ay, Dios mío. Y en cierto sentido, escuche, si es por la voluntad de Dios que estás aquí, claro, pues Jesús se entregó por ti, pues el Espíritu Santo está dispuesto a entrar en ti. Pero si tú te fijas, es una enseñanza manipulada, con mala motivación. Porque una vez que tú te sientas obligado, entonces también hay autoridad sobre ti para que tú hagas lo que la autoridad quiere. Y no es así. Hay que enseñar lo que Dios tiene para cada uno, para que cada uno haga lo que a Dios le agrada. Pero es voluntariamente. Es en respuesta tuya, con convicción, a tu Señor. La enseñanza no puede ser obligarte. La enseñanza no puede ser dirigida de tal manera para coaccionarte. No es así. Y a veces es demasiado espectáculo. Y a veces es pura palabra motivacional para conseguir lo que el hombre quiere. Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Un carro nuevo no representa de ninguna manera la voluntad de Dios. Y por supuesto nosotros tenemos que entender que los métodos y las actividades de moda también representan, como ese carro nuevo, la posibilidad de salirte de la voluntad de Dios. Debemos de ser bien cuidadosos. Hoy en día, escucha, nuestra salvación está puesta en acecho. Nuestra fe está siendo perseguida para que no profundices, para que no aprendas a sujetarte a Dios, realmente para que seas llevado de una doctrina a otra, porque eso es lo que están enseñando en los medios de comunicación. De una doctrina de otra a otra, perdón, y luego desgraciadamente sin nunca pararte en el cimiento que es el Señor. ¿Sabes? Hoy los sociólogos y hasta los antropólogos están empezando a enseñar algo que es muy real. Primero se reconocieron a los homínidos y luego se reconocieron a los Homo sapiens. Y desde que los medios de comunicación fueron visuales, somos los Homo videns, o sea, los que solamente vemos y por lo que vemos vivimos, porque nos enseñaron a vivir a través de lo que veíamos y nos enseñaron a dirigir nuestra vida, pero no fue tan influyente y tan definitiva la información visual como lo es actualmente y como se cataloga ahora por este tipo de científicos a los seres humanos, porque ahora somos los, bueno, no somos, ¿verdad? Pero así lo catalogan a toda la especie humana. Ahora somos los Homo IA. Los Homo derivados de la inteligencia artificial, porque con la inteligencia artificial hoy en día, mira qué astutos son. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Tú te pones un ratito a ver algo y luego el algoritmo te va a empezar a mostrar lo que tú buscas. Y todo sería más o menos tranquilo si te está dando lo que tú buscas, aunque por desgracia hay unos que buscan lo que a Dios no le agrada. Pero vamos a suponer que tú estás buscando algo que es bueno, que tú crees que es bueno, que de hecho crees que te acerca más a Dios. Pero déjame decirte qué hace el algoritmo. El algoritmo empieza a descubrir cómo manejarte, tus emociones, tus sentimientos. Y entonces te empieza a programar para que tú respondas al estímulo que ellos te están dando. Lo primero que hacen es atraparte, que no te des cuenta el tiempo que está pasando en donde tú estás
clavado ahí, hasta que luego dices, ay Dios, ya es bien tarde, y sales corriendo. Primero empiezan por atraparte y luego empiezan a darte lo que tú inconscientemente estás pidiendo. Y ellos se dan cuenta que caes porque saben cuánto tiempo te quedas viendo. Y el algoritmo se está prácticamente convirtiendo en el Espíritu Santo, que sabe lo que necesitas para dártelo. Pero el Espíritu Santo te lleva a la verdad. La verdad te hace libre. La IA te hace esclavo, te controla. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos. Debes de tener mucho cuidado con tus hijos. Debes de tener mucho cuidado tú, porque es una realidad que ahorita los científicos están descubriendo y que nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos de ser librados, porque de lo contrario vamos a caer cautivos y tarde o temprano lejos de nuestro Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Yo quiero señalarte algo de una vez, que es muy importante. ¿Sabes cuánto tiempo creen que estuvo el arca de la alianza en la casa de Abinadab? Estuvo 20 años. 20 años el arca de la alianza, el arca del pacto, en la casa de Abinadab. Antes estuvo 7 meses en poder de los filisteos, porque los filisteos se las arrebataron a los judíos y se la llevaron. ¿Sabes cuál fue la consecuencia después de esos 7 meses? Enfermedades, tumores, muerte, calamidades que sufrieron los filisteos. Tanto que dijeron, regrésenla, está acabando con nosotros. Realmente los filisteos le entregaron. Llega y está 20 años. Y yo quiero que te des cuenta de algo. Nunca dice que la casa de Abinadab fue bendecida por tener el arca durante 20 años. Qué terrible darnos cuenta cómo en la casa está la presencia, está el poder de Dios, pero ni la presencia ni el poder influyen en los que moran ese hogar. ¿Qué pasó con Abinadab? Yo estoy seguro que dijeron, después de recuperar el arca que los filisteos entregaron, ¿a quién la llevamos? ¿A quién se la entregamos? ¿En qué casa estará mejor? Ah, no, pues nadie mejor que Abinadab. No, es en la congregación, es el que más adora, es el que más canta, es el que más danza. No, es el que da testimonios, es el que comparte. Yo no sé qué pudieron haber dicho. Pero la verdadera motivación de Abinadab no era la que mostraba a los demás, porque él no tuvo la capacidad de adorar al Dios que estaba dentro de su casa, y tampoco fue bueno para ministrar a su esposa y a sus hijos. Lo único que yo sí puedo darme cuenta es que, por supuesto, los hijos eran los más chidos de la población, los bien amados de la aldea. No, es en donde tienen el arca. No, son los meros fifís. Tanto es así que nosotros podemos ver a sus 2 hijos cómo van ellos cuidando el arca. La casa no es bendecida cuando tú dentro de la casa no adoras. La casa no es bendecida cuando tú dentro de la casa no ministras. Cuando tú dentro de la casa no te conviertes al Señor y dejas tus pecados. Tus hijos saben perfectamente cómo eres dentro, y cuando te ven fuera te juzgan y ocasionas dureza en su corazón, porque no les estás dando un buen ejemplo. Y es que los hijos han de encontrarte a ti digno. Déjame decirte algo, los más duros jueces siempre son los hijos. Quizás alguien diga, ay, Dios está rudo. Pues tú también fuiste hijo. Todos tenemos que entender que, bueno, es lo que nos toca cuando somos hijos.
Aprendemos de nuestros padres, pero desgraciadamente muchas veces aprendemos mal o ni siquiera aprendemos lo que debemos de hacer. A nuestra casa, escucha, debemos de llevar la adoración de la congregación. A nuestra casa debemos de llevar la palabra. En nuestra casa debemos de ponerla en práctica y debemos de enseñarles a nuestros hijos a practicar la verdad. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a amar, a adorar a Dios. Si nosotros esto no lo entendemos, perdóname. Y esto le pasó a Abinadab. 20 años teniendo ahí con seguridad extrema que tenía la presencia y al Señor. Y vea de qué le sirvió. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Anacón, vean qué terrible consecuencia. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ay, Dios mío, qué error más terrible de Usa. No quiere. Qué error más terrible. Tuvo 20 años en su casa el arca y no supo lo que representaba esa arca. El Dios del arca fue un Dios que pasaba por desapercibido. Fue un Dios que no reclamaba nada. No hay que darle nada. Fue un Dios que pacientemente estuvo ahí a ver hasta cuándo se lo llevaban. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Pacientemente esperando a ver si hay un cambio en tu vida. Y que siempre vas a culpar a Dios porque nunca sucedió. Cuando en realidad lo que tenían que haber hecho Abinadab y sus hijos era justamente ir y postrarse ante el arca, adorar el arca. Quizás alguien diga, ah, caray, pero que no, la idolatría es mala. Era el arca, el símbolo de la presencia de Dios. La idolatría es a los dioses falsos. En su casa estaba el Dios verdadero. Nosotros tenemos que entender estas diferencias. Y extiende su mano, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Qué terrible que durante 20 años tener el arca fue una costumbre. Todo era monótono. En las mañanas ahí estaba el arca, a mediodía ahí estaba el arca, en la noche ahí estaba el arca, el fin de semana ahí estaba el arca. Pasaba el año y ahí estaba el arca. Pasan los años, sigo no escuchando la palabra de Dios. Pasan los años, veo uno como Dios aparentemente no hace nada por nosotros. A veces vemos que hacen los demás, pero ni siquiera hace lo que todos quisieran que se llevara a cabo. Yo quiero decirte que Dios no es pan y circo. Dios no es espectáculo como muchos lo hacen, y mucho menos Dios es entretenimiento. Si algo debemos de entender que necesitamos, no es entretenimiento. Lo que necesitamos es arrepentimiento. La familia debió arrepentirse a tiempo, pero no lo hicieron. Y con esa soberbia espiritual de los que se sienten elegidos, Usa cree que puede sostener a Dios porque se va a caer. O sea, imagínense a Dios cayéndose del cielo. O como lo pintan, ¿verdad? Muchas religiones, viejito, bien viejito en su trono. Para pararse pues hay que ir, ¿verdad? Darle la mano y decir, véngase. Pensamos que es como nosotros. Qué terrible menosprecio a la santidad de Dios. Qué terrible menosprecio al poder de lo alto, que teniéndolo en casa, antes que adorar a Dios, prenden la tele en el altar del entretenimiento y adoran por horas.
¿Sabe? No tenemos que ser religiosos, pero sí tenemos que ser sabios. Tenemos que ser cuidadosos. Debemos de aprender a ser equilibrados, porque de lo contrario es bien fácil caer en la costumbre de una relación con Dios que no nos lleva a ningún lado. Cada día, escuche, el cristiano tiene que ir aprendiendo algo y cada día tiene que estar dispuesto a poner en práctica ese algo. ¿Es una vida de esfuerzo? Claro que es una vida de esfuerzo. Es una vida de sacrificio. ¿Quién te dijo que no? Si Jesús vino a sacrificarse, es un sacrificio. Yo creo para el Espíritu Santo estar dentro de muchos que no quieren oírlo, que no quieren ser guiados por sus consejos, pero allí está fiel y buscándote de una manera y de otra. Como a veces está uno buscando la palabra para que te la puedas comer fácil, la palabra para que no se te complique y la entiendas sencillo, cuando en realidad muchas veces enseñarte la verdad no es muy sencillo. Versículo 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Fíjate bien, ellos no habían recibido la revelación de que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ellos no habían recibido esa revelación como nosotros la recibimos. Por eso tú decías que la revelación de Dios ha sido progresiva. Ellos no sabían, y por eso hay mucha gente que no entendiendo el Antiguo Testamento y no sabiendo nada del Nuevo, se ponen a juzgar a Dios y condenan a Dios por haber matado a Usa. Si Dios fuera un Dios de amor, ¿por qué lo mató? Y muchas veces nosotros estamos creyendo lo mismo y decimos: ay no, a mí Dios no me quiere porque no me da al hombre que yo he deseado. Pues va a echar a perder más tu vida, por eso no te lo ha dado. Y los que ha pasado delante de ti, tú los has desechado. Y el hombre está igualito. No quiere ser transformado por Dios para amar a la mujer que Dios tiene. Yo te quiero recordar algo que yo siempre lo digo, o desde hace mucho lo digo. Los hombres debemos de tener mucho cuidado porque nos metemos con la hija del rey. Dios nos da princesas. Dios no entrega princesos. No hay princesos. Hay hombres valientes, decididos, hombres esforzados. A eso Dios nos llama. Y Dios llama a eso también a las mujeres, a ser sus princesas. Luego hablaremos de qué significa ser una princesa, pero yo creo que tú ya lo sospechas. La integridad a Dios, la lealtad a Dios, la fidelidad a Dios. Y si es capaz de entregar eso a Dios, entonces tiene que ser capaz de entregar eso a su marido. Son cosas maravillosas. Se entristeció David y él creyó que Dios mató a Usa. No, Dios no mató a Usa. Pero ahí dice bien claro. Yo creo que alguien va a poder decir: este pastor está bien equivocado. Está leyendo lo que dice literalmente y luego dice que lo que dice no es cierto. Pues es que no es cierto. El ser humano siempre culpa a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un maestro que le enseña, que se llama Satanás. Y él, cuando habla mentira, de suyo habla. Y él siempre engaña. Yo le vuelvo a decir, la revelación no fue dada de una forma total, fue progresiva. ¿Por qué? No iban a poder entender. No hubiéramos podido, nos hubiéramos perdido en el trayecto. El furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y luego fíjense bien, pues no que es el Espíritu Santo el que guió a los santos hombres de Dios a escribir. Entonces, ¿aquí el Espíritu Santo también no sabía la revelación? El Espíritu Santo sí sabía la revelación, pero escucha, es que estaba revelando progresivamente. Te voy a decir algo bien real. A Dios no le hacemos ninguna mella a su presencia, a
a su poder y a su gloria, diciendo que Dios mató a Usa. ¿Por qué? Porque será un error nuestro, será un pecado nuestro, pero a Él nuestros pecados no le hacen mella. Él es puro, limpio y sin mancha, y su trono es de santidad y pureza. Así que todo en lo que nosotros nos equivoquemos se queda entre nosotros, y un día todo va a ser purificado. Al cielo no vamos a llevar nunca ni nuestra maldad, ni nuestro error, ni nuestro pecado. Si no entendemos, es problema nuestro, pero Dios es puro, limpio y sin mancha. Su santidad no permite ni el más mínimo de pecado. Dios mata, no mata, juzga. Dios condena, no condena. Las personas reciben la condenación como consecuencia de sus propios pecados. Dios solamente juzga, porque Él es juez. El Padre es juez, el Hijo es el Salvador, y el Espíritu Santo es el intercesor para que nosotros alcancemos la salvación y el perdón del Padre, cuando ve la justicia sobre nosotros, que se llama Jesús. Por eso es que Jesús vino a nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando entendemos esto, qué maravilloso. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. 3 meses. ¿Y qué dice? No 20 años, no 3 años, 3 meses. ¿Y qué dice la palabra? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre sí se dio cuenta quién era el que estaba en el arca y qué representaba el arca. Este hombre con su esposa y con sus hijos reverenciaban el arca, adoraban al Dios de los cielos. Estoy bien seguro que tenían cultos de adoración en su casa, y quizás hasta algunos venían. Yo creo que la población se dio cuenta que algo estaba pasando en la casa de Obed Edom que no pasaba en la casa de Abinadab. ¿Y sabes qué pasa? Que luego empiezan a venir y luego los empiezas a traer, y te conviertes en un canal en donde estás trayendo almas a tu Señor. Y sí es cierto, no te vas a poder llevar nada de este mundo, pero nadie podrá quitarte la gloria de haber servido a tu Dios y haber sido instrumento para que muchos se salvaran. Eso sí es valioso, porque por eso se entregó Jesús. Lo demás son como trapos de inmundicia. Lo demás en el cielo nadie te lo aplaude, pero eso, Dios mío, eso sí es reconocido en los cielos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, qué diferencia entre Abinadab y Obed Edom. Qué diferencia. ¿De quién fue la decisión? ¿De quién tiene que ser la decisión? ¿Tuya o de Dios? La presencia fue igual, el arca era la misma en los dos hogares. ¿Cuál fue la diferencia? La decisión, la motivación. Piensa en tu decisión, piensa en tu motivación. Cierra por favor tus ojos, con esto terminamos. Si tú quieres ser bendecido, yo te quiero recordar que la presencia de Dios atrae las bendiciones. Cuando tú decides, reconociendo la presencia, adorarle, glorificarle, exaltarle. Cuando dentro de tu casa buscas la presencia de Dios, al salir lo vas a manifestar.
Igual que lo que pasó en la casa de Obed-Edom, igual puede pasar en tu casa. Porque has recibido al Espíritu Santo, porque has recibido la salvación de tu Señor Jesús. Es en tu casa el primer lugar en donde tú tienes que mostrar ese amor con el que has sido amado. Y tienes que mostrar ese amor con el cual tú estás amando a tu Dios. Porque es inconcebible que ames a Dios sin enseñarle a tus amados, a tus hijos, lo que es amar a Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que como creyentes estamos invitados a adorar a Dios en su presencia, pero no nada más cuando estamos en su presencia, sino a llevarnos su presencia para seguir adorando a donde quiera que vayamos. Porque ser cristiano implica no nada más ser cristiano en la congregación, sino ser cristiano en tu trabajo, en tu casa, en cualquier lado en donde estés. Tu vida diaria reclama que tu fe sea manifestada, porque en tu vida diaria te relacionas con los necesitados, te relacionas con los perdidos, relacionas aún hasta con los que sirven al enemigo. Y la gente necesita de nuestro Dios, y tú eres su representante. No es suficiente con tener buena intención para servir a Dios. Debemos acercarnos a Él bajo sus términos, no como usa. No como Usa. Usa no conoció su palabra, no le ministraron y no buscó ser enseñado. Necesitas, en los términos de Dios, en los términos revelados en su palabra, llenarte, para que de esa manera realmente las intenciones con las cuales tú sirves a Dios sean puras, sean dignas. Hoy en día, cuando nosotros tenemos a Jesús y somos capaces de adorar y alabar al Padre, y agradecidos con la salvación que Jesús nos trajo, y viviendo la vida que Él nos trajo, porque morimos a nuestra vida pasada, por el Espíritu Santo, nosotros en estos días podemos actuar como Usa no pudo, porque nosotros sabemos que Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. No hacemos las cosas para solucionarle sus problemas. Nosotros estamos en problemas cuando estamos pensando mal. Nuestra motivación ha de ser pura. Dios es grande y poderoso. Lo necesitamos. Es santo y debemos de tener necesidad de reverenciarlo, de exaltarlo. No menospreciar ni mucho menos hacer cotidiana nuestra relación con Él. Nuestra relación ha de renovarse constantemente en su presencia, en su amor. Cuando llega la monotonía rompe todo vínculo. Acostumbrarse a Dios es lo peor que le puede pasar a alguien. Acostumbrarte al ministerio que Dios te ha entregado, cumplir solamente porque sabes que es la fecha en la que te corresponde, sin ir con la decisión de glorificar a Dios, realmente es actuar en contra de ti mismo. A Dios no le fallas, te fallas a ti mismo. Estás en deuda contigo cuando estás frío por la monotonía, por la costumbre. Estás frío cuando haces todo
lo que tú quieres, pero no lo que Dios te ordena. Estás frío cuando haces todo persiguiendo afanes personales y no la voluntad de Dios. Es indispensable darte la oportunidad de manera personal y de manera voluntaria de renovar tu amor a Dios, tu necesidad de Dios. Es indispensable buscar honrarlo, glorificarlo, servirlo con nuevas fuerzas, con una motivación renovada, agradable a Dios, no a tus sentidos. Y siempre en el requerimiento que Dios demanda: la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Deja que Dios te hable, te use y tú te goces escuchándolo y haciendo su voluntad. Es tu decisión convertirte en el Hijo de Dios que Él ha diseñado, o tener una fe religiosa intrascendente que nunca va a llegar a los cielos, que solo se quedará aquí en la tierra para gloria y honra de los hombres, que solamente cuando Dios es glorificado, el hombre será honrado en los cielos. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada corazón dispuesto. Gracias porque tú tienes en control nuestra vida. Señor, trae sanidad, trae restauración y trae arrepentimiento a nuestros corazones. Que entremos a cuentas contigo para que tus beneficios, Señor, lleguen a nuestra vida. Que la transformación que tú puedes llevar a cabo desde los cielos por tu palabra aquí en la tierra en nosotros, Señor, no tarde. Manifiéstate poderoso, Señor. En tus manos, Señor, ponemos a cada enfermo de esta congregación. La cirugía de cada uno, Señor, en tus manos. Los pecados, Señor, de cada uno presentes ante ti, para que todos seamos limpiados. Bendícenos, Dios.